Advertencia, este video es detallado y gráfico. Disfruta. La muerte por aplastamiento ha existido durante siglos, aunque el método utilizado ha variado enormemente de un lugar a otro. En general, significaba que algún tipo de peso pesado se colocaría encima de una persona con la intención de causar su muerte. Realmente está en el nombre. En el episodio de hoy, vamos a ver cómo es estar atrapado entre la espada y la pared, muerte por aplastamiento y trituración. Bienvenido a Locura Medieval. En Inglaterra se le conocía como Pinforte de Dur, que se traduce del francés como dolor fuerte y duro, o castigo fuerte y duro. Se implementó para hacer que la persona se sienta más cómoda. También se sentenciaba a quien se negara a declarar tras su arresto. Se reemplazó alrededor de 1406 el antiguo método de dejar morir de hambre a una persona. En ese momento, el cambio se consideró más misericordioso y humano, porque significaba que el prisionero moriría bastante rápido en lugar de ser sometido a una muerte larga y prolongada por hambre. Aunque tristemente resultó ser falso, ya que algunas prensas podían durar varios días, especialmente si la carga no se incrementaba regularmente. Los medievales creían que una persona era más propensa a admitir la verdad cuando estaban bajo una inmensa cantidad de dolor y sufrimiento. Por lo tanto, usualmente se colocaría un peso cada vez mayor sobre la víctima hasta que confesara o muriera. Muchos acusados de un delito capital se negaban a declarar. De esa manera podían evitar la confiscación de sus propiedades. Si el sospechoso se declaraba culpable o inocente y era ejecutado, su familia perdería todo, ya que sus posesiones pasarían a la corona. Si el sospechoso se declaraba culpable o inocente y era ejecutado, sería transferido a la corona. Pero si no decían nada, su propiedad pasaría a sus herederos, incluso si fallecían. El aplastamiento, uno de varios métodos de tortura medievales diseñados para forzar confesiones, usualmente resultaba en la muerte de las víctimas. La tortura se infligía de la siguiente manera. Cita: que el prisionero sea devuelto al lugar de donde vino, y puesto en alguna habitación baja y oscura, y allí acostado boca arriba, sin ningún tipo de cobertura, excepto un paño alrededor de su cintura. Y que se le pongan tantos pesos como pueda soportar y más, y que no tendrá más sustento sino del peor pan y agua, y que no comerá el mismo día en que bebe, ni beberá el mismo día en que come, y así continuará hasta que muera. Rompiendo. Los pesos se acumulaban sobre la víctima hasta asfixiarla lentamente. A veces los huesos se romperían durante la prueba y saldrían a través de la piel. Para muchos no era opción someterse. Muchos preferirían morir antes que admitir un crimen no cometido. La Perla de York. Fue después de la Reforma, y el acuerdo religioso de Elizabeth fue un intento de poner fin a la división religiosa entre católicos y protestantes. Aunque un acto de 1581 prohibió todos los servicios religiosos e hizo que albergar a un sacerdote fuera castigado con la muerte, una minoría de recusantes aún permanecía devota al catolicismo. Uno de los casos más infames de muerte por aplastamiento fue el de Margarita Clitheroe de York, Inglaterra. Margaret era la esposa de un carnicero acaudalado, con quien se casó a la edad de 15 años, y vivían con sus 3 hijos en los desastres. Margaret se había convertido al catolicismo y fue arrestada y encarcelada por no ir a la iglesia en 1577. En cambio, ella celebraba misas en su casa. Le siguieron 2 detenciones más en la prisión del castillo de York. La última duró más de 1 año y medio. Aprendió lectura en prisión. Margaret construyó un refugio secreto en su casa para sacerdotes católicos, lo cual condujo a su perdición cuando fue descubierto durante una redada en 1586. Margaret se negó a declarar porque quería proteger a sus hijos y sirvientes de tener que testificar frente a un jurado y así implicarse a sí mismos. A pesar de creer que Margaret estaba embarazada, se dictó una sentencia de muerte por aplastamiento. Se les encargó ejecutar la sentencia a 2 funcionarios, pero reacios utilizaron mendigos para realizar la tarea en su lugar. Margaret fue llevada a la caseta de peaje en el puente Ouse, y en un acto de humillación fue desnudada y se le ató un pañuelo sobre los ojos a modo de venda.
Luego se le hizo acostarse y se colocó una piedra del tamaño de un puño debajo de su espalda, con la idea de que la roca le rompería la espalda a medida que se amontonaba el peso sobre ella. Algunas víctimas fueron acostadas en una cama de piedra para ser aplastadas por rocas, pero fueron retiradas antes de iniciar la presión. Probablemente habrían parecido un colador tras la muerte. Los pulmones y el diafragma humanos necesitan espacio para expandirse y contraerse. Colocar un peso inmenso en el pecho impide la función normal de la respiración. La falta de suministro de oxígeno al cuerpo causará un aumento en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura, un enrojecimiento de la piel y sudoración, confusión, pérdida de visión y una sensación abrumadora de pánico, mientras tu cuerpo lucha desesperadamente por llevar oxígeno al cerebro. Además de esto, también sería extremadamente doloroso, como puedes imaginar. Con el peso aplastante, las costillas pueden romperse, tal vez perforando pulmones, y la compresión de órganos podría causar hemorragias internas. Los gritos de dolor se apagarían gradualmente al romperse la laringe por la fuerza de la carga aplastante. Se colocó un gran panel de madera encima del cuerpo de Margaret, y se cargó con entre 700 y 800 libras de rocas. Muchos la acusaron de estar loca y su padrastro, Enrique Mayo, quien era el alcalde de York, la acusó de suicidio. La propia reina Elizabeth condenó el asesinato, diciéndole a la gente de York que a Margaret se le debería haber perdonado el horrible castigo por ser mujer. En los años 70, Margaret fue canonizada como santa. Se dice que una reliquia que es su mano se conserva en el bar convento en York. Margaret tuvo suerte en que murió en unos 15 minutos agonizantes. La muerte de Margaret fue un logro. Giles Corey, acusado de brujería en los juicios de brujas de Salem, no tuvo tanta suerte. Fue aplastado hasta morir durante 2 días por no presentar una declaración. Sus últimas palabras fueron para pedir más peso. El sheriff Jorge Corwin ejecutó la sentencia, incluso se subió a las tablas para aumentar la carga. Un testigo llamado Robert Califf dijo que, cito, en la presión, la lengua de Giles Corey fue presionada fuera de su boca. El sheriff, con su bastón, la volvió a meter. Y hay otros testigos intentando acelerar la muerte de las víctimas, presionándolas como acto de misericordia. Los elefantes, inteligentes y fácilmente domesticables, son fáciles de entrenar. Han sido utilizados por los humanos para lograr muchas cosas, como la construcción del legendario complejo de templos en Angkor Wat, Camboya, en el siglo II c.d., o ayudar al general Aníbal a ganar batallas y cruzar los Alpes para invadir Italia durante Bates-Sineterpou. La Segunda Guerra Púnica. También se podría enseñar a elefantes a matar personas. El verdadero elefante en la sala global estaba en el sur de Asia, especialmente en India, donde aplastar con un elefante se utilizó como forma de castigo durante más de 4000 años. Se podría instruir a los elefantes para eliminar a una persona pisándole el abdomen o la cabeza. Durante la Edad Media, gobernantes musulmanes y hindúes aplastaban con elefantes a rebeldes, evasores de impuestos, ladrones y soldados enemigos. La muerte por elefante se llamaba Gangarao en India, y los entrenadores de elefantes, o mahouts, también podían entrenar a sus bestias para torturar y matar a sus víctimas más lentamente, rompiéndoles las extremidades antes de acabar con ellos. Durante el tiempo del Imperio Mogol, los elefantes tenían cuchillas puntiagudas ajustadas a sus colmillos para que pudieran abrir a la gente y hacer un espectáculo público de la ejecución, y validar el poder de un gobernante. Esta forma de castigo se realizó en países del sur de Asia como Vietnam, Tailandia y Sri Lanka hasta finales del siglo XIX. Cabeza. El aplastacráneo se utilizó tanto para tortura como para ejecución durante la Edad Media. La cabeza del acusado se situaba en un aparato con la barbilla en la parte baja y bajo una cúpula parecida a un casco de metal unido a una barra de hierro superior. Al girar el tornillo, el casco aplastaría gradualmente la parte superior y los lados de la cabeza, rompiendo finalmente el cráneo. Solo imagina el dolor inicial cuando el verdugo comienza a apretar la barra, el dolor insoportable en la cabeza, el cuello y los huesos de la cara afectando todo el cuerpo. El torturador podría aliviar la presión a un cierto nivel, esperando que la víctima suplique o confiese pronto. Debido a la forma de cúpula de la tapa, la presión en la cabeza se distribuye sobre una superficie más amplia, y el cerebro no se dañaría gravemente durante las primeras etapas de la tortura.
lo que por supuesto significaba que el tormento podría durar más tiempo. Para esta vez, el torturador apretaría la barra solo un poco más, y los huesos de la mandíbula comenzarían a crujir. Imagina la agonía cuando la articulación entre la mandíbula superior e inferior se rompe y los dientes se astillan y se rompen. Aunque el procedimiento se detuviera ahora, sería tarde para la víctima, sufriendo una muerte lenta y dolorosa inevitablemente. Con más rotaciones de la barra, las cuencas de los ojos empezarían a colapsar. Con la presión ascendente, los globos oculares empezarían a abultarse y luego serían expulsados de sus cuencas. Como se esperaba, varias máquinas aplastacabezas tendrían depósitos especiales para atrapar los globos oculares al saltar. En la etapa final del castigo, con el cráneo agrietado, el cerebro se convertiría en pulpa y escaparía por cualquier orificio que pudiera encontrar. Y durante todo el procedimiento exquisito, la pobre víctima ni siquiera podía abrir la boca para gritar ante todo el terror que esto implicaba. Dedos, rodillas y pies. Junto al triturador de cráneos, estos tornillos eran otra pieza clave del equipo de tortura medieval. Estas herramientas de tortura estaban diseñadas para sujetar y aplastar cualquier parte del cuerpo, ya sea la pierna, las manos o los pies, y causar una miseria inenarrable. La construcción de estos dispositivos es similar a la de un aplastacabezas, compuesto por dos superficies de compresión con un tornillo rotativo para aplicar presión. El destrozador de rodillas era una prensa generalmente hecha de madera o metal que tendría hasta 20 picos o garras de hierro para penetrar la piel y desgarrar los ligamentos. Se evitó una gran pérdida de sangre debido a la presión constante. El tornillo de banco para dedos también podría tener tachuelas. Un dígito sería presionado por mandíbulas de hierro hasta fracturarse. Del mismo modo, los antebrazos podrían quedar destrozados en un tornillo de banco grande, y la prensa de pie se ajustaría en la parte inferior de la pierna. Estos métodos de tortura se usaban ampliamente ya que forzaban a los delincuentes a contestar preguntas bajo dolor y agonía sin llegar a morir. Asombrosamente, casi todos los países del mundo han utilizado la trituración o prensado como forma de ejecución a lo largo de los siglos, y ya sea que el peso fuera aplicado por un elefante o por otros seres humanos, el resultado seguía siendo el mismo. Dolor insoportable seguido de muerte.